Uno de los hombres con quien asistía al seminario era un ávido buceador. Era fascinante aprender cómo se manejaba en forma segura debajo del agua. Don me dijo que cuando te encuentras en la profundidad del agua es difícil decir cuál es el camino hacia arriba. Esto es porque el agua esparce la luz. También te encuentras totalmente carente de peso corporal, por lo tanto no tienes sentido de gravedad. Rodeado por un aura de luz y siendo ingrávido, hace que sea muy fácil perder el sentido de la dirección y que te desorientes. Puedes sentir que la dirección a tu izquierda es realmente hacia arriba y que tus burbujas de aire se van hacia los costados. Qué increíble, ¿no? Puedes estar tan convencido que tu percepción es real que decides ignorar tus burbujas y vas por el camino donde piensas que es hacia arriba y aún así nadas hacia la muerte. Una de las primeras cosas que le dijeron a Don cuando estaba aprendiendo a bucear fue que siempre tenía que confiar en sus burbujas de aire, que siempre tenía que seguir sus burbujas. No importa cómo te sientas, no importa lo que pienses, las burbujas siempre son correctas. ¿Saben qué? Hoy nuestra sociedad es un grupo de buzos, desorientados, confundidos, sin saber cuál es el camino hacia arriba. Están siguiendo sus propias opiniones sobre lo que es arriba y lo que es abajo, lo que está bien y lo que está mal, y tienden a seguir las direcciones de otros nadadores desorientados completamente, que dicen, vive de esta manera, cree en esto, piensa de esta manera, o de otra, o de esto, no importa cómo vivas. Los problemas que surgen al conocer lo que está bien y lo que está mal son aparentes. ¿Saben qué? Un libro publicado en 1991 titulado El día en que América contó la verdad revela la desorientación mental de nuestro país en la estadística que presenta. La estadística revela esto, escuche bien. 73% robaría a aquellos que no lo necesitaran. 64% mentiría por conveniencia, ya sea mientras ninguno sea herido. Y el 99% dicen que ellos mismos deciden sobre los asuntos morales basados en sus propias decisiones y en sus propias experiencias u opiniones. Vemos esta desorientación en una interesante historia que me contó Michael Loftis, cuya obra misionera en Europa Oriental y en el Medio Oeste es apadrinada por nuestra Iglesia. Él y su familia se encontraban en el Museo Británico junto con cientos de personas que llenaban los poblados pasillos y se amontonaban enfrente de las exhibiciones. La familia Loftis tenía el privilegio exclusivo de pararse enfrente de una exhibición vidriada que sostenía el Alexandrinus original, la cual es una copia antigua en griego de la Biblia. Esta copia fue dada como un presente al rey James de Inglaterra, el mismo rey James que autorizó la traducción de la Biblia conocida como King James. ¿Puedes imaginarte ver en vivo nada más ni nada menos que la preservación milagrosa de las Escrituras? Este es un manuscrito que tiene 15 siglos. Michael dijo, Stephen, lo triste fue que éramos los únicos mirando la antigua copia de las Escrituras. El resto de la multitud estaba en su frenesí para dirigirse a escuchar una presentación musical que fue compuesta y autografiada por los Beatles. Este libro, la Biblia, damas y caballeros, de hecho, se ha convertido en un libro perdido. Entonces, ¿cuál es el problema?, nos podemos preguntar. Como los buzos que no siguen sus propias burbujas, nosotros ya no seguimos nuestras Biblias. Aún cuando hay miles de copias de este libro, se ha perdido en las oscuras aguas de la incredulidad o del descuido. Desafortunadamente, la Biblia es tratada en una moda similar por el mundo cristiano, así como lo hacen los no creyentes. La Sociedad de Publicaciones Cristianas Evangélicas estima que el promedio de los hogares cristianos en Estados Unidos contiene por lo menos 4 Biblias. Aún así,
El mismo síntoma de un mundo perdido emerge de hogares religiosos y de las iglesias. El problema es que mientras la Biblia se sienta sobre las mesas de luz y las mesas de café en nuestros livings, no se les permite filtrarse en nuestras vidas. Existe una diferencia entre tener una Biblia dentro de tu casa que tener una Biblia dentro de tu corazón. Damas y caballeros, les expongo que necesitamos redescubrir la palabra de Dios, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos. Como algunas de las reliquias de algún descubrimiento arqueológico, necesitamos redescubrir la verdad de que Dios no solo quiere que poseamos una Biblia, Él quiere que la Biblia nos posea a nosotros. Pero, ¿cómo redescubriremos la Biblia? La respuesta se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Por favor, vamos a ese lugar. Mientras buscas ese pasaje en tu Biblia, yo presentaré el escenario para uno de los más dramáticos descubrimientos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En nuestra última exposición, en nuestro estudio prácticamente completo sobre el libro de Reyes y de Crónicas, comenzamos la biografía de un joven muchacho que se convirtió en el rey de Judá. Observamos cuidadosamente que la edad en la que él se convirtió en rey era la edad en la que los demás niños estaban comenzando el tercer grado. Y para nuestro asombro, a pesar de que su abuelo y su padre fueron perversos, él fue piadoso. Quizás recuerdes que Esdras nos informó en el registro de las crónicas que Josías tenía 16 años cuando desarrolló una pasión que duró toda una vida por conocer al Dios de su padre David. Él anhelaba conocer a Dios a través de los eventos de su vida. Luego, cuando tenía 20 años, comenzó a purgar la tierra de la idolatría y de la maldad. ¡Qué maravilloso! Un liderazgo espiritual es un compromiso unificado. Terminamos nuestro último estudio en este punto. En nuestro estudio de hoy comenzamos cuando Josías tiene 26 años, o como lo registra Jeremías en Segunda de Reyes, cuando estaba en el 18º año de su reinado. En este tiempo Josías hace un anuncio. Vamos a ver la estrategia para la reparación del templo. Observa en Segunda de Reyes, capítulo 22, desde el versículo 3 al versículo 7 vamos a leer. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no les tome cuenta del dinero, cuyo manejo se los confiaré, porque ellos proceden con honradez. Ahora, el rey Josías va a hacer reparar el templo desmantelado, que había sido ignorado durante 75 años o más tal vez. Déjame darte un par de puntos de su estrategia para reparar este templo. Estamos viendo la estrategia para reparar el templo de Dios. Primero, el primer punto es que los fondos son reunidos. ¡Qué escena tan hermosa! Es un retrato increíble de fraternidad. En el versículo 4 se nos dice que el pueblo lo hizo posible al contribuir para la obra de la casa de Dios, de modo que los fondos son reunidos. Sigue el segundo principio ahora, el cual es que los obreros son liberados. Escogí específicamente la palabra liberados debido a las insinuaciones en el versículo 7. ¿Puedes imaginarte las deducciones de este método de manejar un proyecto de reparación edilicia? Josías dijo:
Junten todo el dinero y désenlo a los obreros, pero no los abrumen con declaraciones financieras. Déjenlos construir. Los obreros son liberados. Eso es una clase de riesgo, ¿no es verdad? ¿Quiénes eran estos obreros?, nos podemos preguntar. Deberías subrayar todas las distintas ocupaciones o los grupos de personas a los que se hace referencia en estos versículos. En el versículo 4, el sumo sacerdote, los guardianes de la puerta y el pueblo. Versículo 5, los que hacen la obra. Versículo 6, los carpinteros, los albañiles y los maestros. Esdras agrega en 2 de Crónicas capítulo 34, versículo 12, los músicos, versículo 13, los mayordomos. Una emocionante obra para Dios nunca es realizada por un grupo selecto, sino que es llevada a cabo por un pueblo unido por la causa. La causa de este pueblo era reparar el templo de Dios de manera que pudiera adorar a Dios en la manera en que Dios debe ser adorado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, se nos dice que aquellos en la iglesia en Jerusalén estaban continuamente unidos por un pensamiento, por una pasión, por un propósito de glorificar a Dios y alcanzar su mundo para el arrebatamiento de Cristo. En nuestra iglesia, como en cualquier otra iglesia, hay una petición por personas para que participen en vez de quedarse como espectadores. Pero vamos a ver un descubrimiento asombroso. Ahora repentinamente el proyecto de construcción es interrumpido por un descubrimiento arqueológico. Mira el versículo 8a de 2 de Reyes, capítulo 22. Por favor, busca este versículo. Dice la Biblia: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. El hebreo es más dramático. Dice literalmente: el libro de la ley he encontrado. Probablemente era un rollo escrito sobre la piel de algún animal, lo cual se prefería antes que el papiro durante esa época. El artículo definido el libro de la ley se refiere más frecuentemente a todo el Pentateuco o a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, Esdras, en 2 de Crónicas capítulo 34, versículo 14, agrega las palabras «dado por Moisés». Desde el IV siglo, esta frase ha sido comprendida como una referencia específica al libro de Deuteronomio. Por lo tanto, era más factible que esto haya sido un descubrimiento del libro de Deuteronomio, el libro último de Moisés. La pregunta que hice fue: ¿cómo se perdió este libro? La nación judía era increíblemente tenaz sobre la preservación y la transmisión de las Escrituras. Este pasaje indica que todo lo que tenían sobre la ley era este libro, que sólo ahí había sido descubierto. Josefo escribió en el I siglo que los sacerdotes fieles en realidad escondieron el rollo en el fondo de uno de los cofres del templo. Entonces, ¿estaba realmente perdido el libro? Estaba perdido en el mismo sentido en que a veces se pierde tu Biblia. Amigo, la razón por la que tuviste a tus hijos buscando tu Biblia por toda la casa el domingo a la mañana es lo mismo. Fue porque no la buscaste desde el domingo anterior. ¿Esto te describe a ti? Todas las mujeres están diciendo amén, amén, porque tal vez muchos de nosotros somos así, ¿no? No buscamos la Biblia, no leemos la Biblia durante toda la semana. Y todos los hombres están diciendo: continuemos por favor con el texto, vayamos adelante. Tu Biblia se pierde cuando pasan varios días sin que la leas. Por 75 años, durante el reinado de Manasés y durante el reinado de Amón, y durante los 18 años entre la coronación de Josías a la edad de 8 años, hasta este punto, cuando ya tenía 26, las Escrituras estuvieron perdidas porque, sinceramente, ninguno las quería ver. Estaban perdidas porque ya no se las amaba. Cuando la Biblia ya no es más consultada ni aplicada aún en nuestras generaciones, cuando hay millones de copias impresas, es de hecho un libro perdido. Ahora, la Biblia nos dice que Safán, el escriba, vino y leyó el libro de Deuteronomio al rey. Observa los versículos 10 y 11, por favor.
Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgarse las vestiduras era un símbolo de arrepentimiento y de humillación. La lectura de este libro provocó en él un profundo arrepentimiento. Francamente, lo encuentro asombroso que la lectura del libro de Deuteronomio haya provocado esto. ¿Cuándo fue la última vez que leíste el libro de Deuteronomio y rasgaste tus vestiduras? Aún así, si miras en el libro de Deuteronomio, descubrirás que ese es el libro en donde se les dice cómo se debe adorar, y en donde no solo se les da la ley, sino que se les daba la gracia de Dios a través del sistema de expiación por el cual podían ser perdonados. Es un libro hermoso realmente. Piensa en el hecho de que nosotros tenemos 65 libros adicionales en la Biblia. Tenemos la palabra de Dios completa. Imagínate el impacto que Dios quiere que este canon completo de las Escrituras tenga sobre nuestras vidas, especialmente cuando observamos a Josías, quien solo tenía algunos pasajes de un libro que muy rara vez abrimos. El impacto de escuchar sobre Dios, el último nivel de la santidad, cambió la vida de Josías. Permíteme contarte una historia verdadera que apareció por primera vez en una revista producida por el Instituto Naval, titulada Procedimientos. Mientras maniobraba, dice así este escrito, un vigía de un buque de guerra observó una luz en la oscura y densa noche. Luego de anotar las coordenadas de la luz, el capitán reconoció que su barco se encontraba en un curso hacia una colisión contra otro buque. Él dijo: avisa con señales al barco. Estamos en un curso de colisión, cambia tu curso 20 grados. Las señales regresaron. Es aconsejable que ustedes cambien 20 grados el curso. El capitán dijo: envía, soy un capitán, cambia 20 grados tu curso. La respuesta llegó nuevamente: soy un marino de segunda clase, mejor que cambie usted 20 grados en el curso. Para ese momento, el capitán estaba furioso y gritó: envíen, soy un buque de guerra, cambia el curso 20 grados. La contestación volvió rápidamente: soy un faro. ¡Oh! ¡Qué falla!, ¿no? Josías descubrió la presencia de la autoridad de Dios a través de la palabra y cambió inmediatamente el curso de su acción. De hecho, Josías respondió con una inmediata aplicación personal.